Bueno, Hola. estamos en la sesión número 4. Ya nos Ujú. faltan dos más. El trabajo de la semana, como decían, es un poquito largo, ¿verdad? Sí es bueno hacerlo por partes para que no se nos Ujú. acumule. Entonces, igual a las otras veces voy a hacerles un pequeño resumen, así como para refrescar, y luego vemos el video y posiblemente lo hacemos todo juntos. Depende de la cantidad que se conecte, ahí lo calculamos, ¿verdad? Ok. Bueno, en el día 1 volvimos al principio, ¿verdad? A Génesis 2:15. Vimos que Dios les dio dos tareas a Adán, que era cultivar y cuidar el jardín, ¿verdad? Ujú. Vimos cómo continuaron generaciones enteras de portadores de la imagen divina, pecaminosos y sin la capacidad de cumplir su propósito. En el día 2 continuamos con la historia en el libro de Éxodo, cómo Dios establece un pacto con una nación débil y pecaminosa. Él en su Ujú. misericordia volvería a morar en medio de su pueblo con la tienda de reunión, ¿verdad? Que se hizo en Ujú. el día 3. Leímos Números 3 del 5 al 8, donde Dios les asigna tareas a los sacerdotes encargados del santuario. Eran básicamente dos, el servicio y cultivar y cuidar los utensilios. Cuidas. Sin Ujú. embargo, sus corazones todavía estaban entregados a sí mismos. Una y otra vez, eh, mientras viajaban por el desierto, se quejaban contra Dios. Finalizamos ese día con la promesa de un nuevo pacto. Y va siendo otra vez, ¿verdad? Como el recorrido que vimos en el video de la semana, el- ya de la pasada, creo. Y el último día leímos varios pasajes, tuvimos que leer bastante palabra, entre ellos Jeremías 31, del 31 al 34, donde se establece el nuevo pacto, ¿verdad? Que él ya no habitaría en la tienda de reunión, sino que iba a vivir en nuestros corazones a través de su espíritu, que nos ha convertido en un reino de sacerdotes por los privilegios y las responsabilidades correspondientes y que es de un alcance universal. Vimos también Daniel 7, del 9 al 14, y la visión apocalíptica de Juan en Apocalipsis 1, del 1 al 6, y luego que leímos el capítulo completo, eh, el 5, el capítulo completo número 5. Ese es Ujú. básicamente así un resumen súper rápido del trabajo que hicimos en la semana. Entonces, si gustan, seguimos con el videito. Vamos a ponerlo por aquí. Bueno, Hola y bienvenidas a la sesión 4 de Madres con una misión. Como mujeres tomamos muchos roles, ¿no? ¿Qué hay detrás de esos roles? ¿Qué nos impulsa? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer y ser? De eso hablaremos en esta sesión. Recuerdo el día que llevé a nuestro primer hijo a casa desde el hospital. Miré a mi esposo y él me miró y nos preguntamos, ¿saben que no tenemos idea de lo que estamos haciendo? ¿Realmente nos van a dejar llevar a este precioso bebé a casa con nosotros? Estábamos sin idea. ¿Qué hacemos ahora en nuestro nuevo rol como padres? Bueno, sé que como mujeres asumimos muchos roles. Probablemente estés pensando en todos los roles que tienes en tu propia vida. ¿Sabías que atrás de estos roles, como cristiana, eres miembro del cuerpo de Cristo? Parte de un sacerdocio real. ¿Cómo podemos hacer este rol? Adán falló en su rol, no hizo lo que Dios lo llamó a hacer. Israel también falló en lo que Dios lo llamó a hacer.
Jesús, sin embargo, hizo todo lo que Dios lo llamó a hacer. Él es el verdadero hijo primogénito que ama a su padre y hace todo lo que su padre le da a hacer. Y ahora, a través de nosotros, el cuerpo de Cristo, este real sacerdocio, Jesús todavía está haciendo la voluntad de su Padre. Todo cristiano es un sacerdote de tiempo completo, aunque tenga un empleo de tiempo completo o vocación. Atrás de todos esos roles, tú eres un sacerdote en la casa de Dios. No se trata de un turno en tu empleo, no. El Espíritu Santo de Dios habita dentro de nosotros y nunca va a checar la hora de salida o dejar de trabajar. Hay privilegios y prerrogativas asociadas con nuestro sacerdocio posicional en Cristo. Veamos un poco de historia de la Iglesia. Esta profunda verdad de ser un sacerdocio de creyentes fue oscurecida por años por las distorsiones doctrinales de la Iglesia antes de la Reforma. Martín Lutero consideró este concepto del sacerdocio tan vitalmente importante para la salud de la Reforma que dijo esto: esta palabra, sacerdote, debe ser tan común como la palabra cristiano. Porque de hecho, todos los cristianos son sacerdotes y tienen acceso directo a Dios a través de Cristo. Lutero hizo la controversial declaración de que el trabajo del lechero para Cristo es tan valioso como las oraciones del sacerdote. Esta verdad tiene enormes implicaciones para nosotras como madres con una misión. ¿Qué madre no ha sentido frustración por su ministerio cotidiano preguntándose si importa en la eternidad? Preguntándose, ¿esto le agrada a Dios? Examinemos un texto clave que nos enseña sobre el sacerdocio de todos los creyentes en la carta de Primera de Pedro. Acompáñame a leer en Primera de Pedro. En sus comentarios introductorios en el capítulo 1, Pedro dice que está escribiendo a cristianos judíos, hermanos y hermanas dispersos en el extranjero. Exiliados elegidos es lo que los llama en el versículo 1. No es difícil para nosotros ver que nosotros mismos también somos exiliados elegidos. Somos personas de Dios dispersas en este mundo perdido y todavía no estamos en casa. En el capítulo 1, Pedro nos recuerda quién es Dios. Él es bendito, misericordioso, santo, Él es juez. Y Pedro explica las implicaciones de lo que esto significa para nosotros. Entre otras cosas, insta a los creyentes a comportarse con temor durante el tiempo de su exilio. La motivación que da en los versículos 18 al 19 es que sabemos que hemos sido rescatados de nuestra vida pasada. Así que lee conmigo del 18 al 19 del capítulo 1 en Primera de Pedro. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta mención de un sacrificio de sangre ciertamente habría llamado la atención de los cristianos judíos sobre las miles y miles de palomas, ovejas, cabras y toros que fueron sacrificados de acuerdo con el tabernáculo y la adoración en el templo. Pero ninguno de esos es lo que los ha salvado. Dice Pedro que es la sangre preciosa de Cristo que se derramó por nosotros. Cristo es el que salva. Es de acuerdo con nuestra obediencia a la verdad que Pedro explica las implicaciones para nuestro sacerdocio. Él retoma este tema en Primera de Pedro 2 y vuelve al tema general de las bendiciones del nuevo pacto. En Primera de Pedro 2, del 1 al 10, Pedro va a explicarnos ahora cosas que tienen sentido debido al carácter de Dios y la naturaleza del sacrificio de Cristo por nosotros. Así que, ¿qué dice él que debemos hacer en respuesta a Dios y a Cristo en el versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Pedro? ¿Qué dice Pedro? Él dice: desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Entonces, ahora que hemos desechado estas cosas, ¿qué anhelamos en su lugar y por qué? Así que desechamos estas cosas que vamos a incorporar en nuestras vidas. Vamos a leer los versículos 2 al 3.
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Así que Él, en el versículo 4, es Jesús. Vamos a ver el versículo 4. Recuerden que Él es Jesús. ¿Cómo describe a Jesús en el versículo 4? ¿Qué clase de piedra es Él? Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y podemos ver en lo que Cristo nos ha hecho desde que hemos venido a Él. Y es en el versículo 5, nos lo describe. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces la iglesia, somos nosotros, no solo formamos parte de este templo, sino que continuamos recibiendo las bendiciones que prometieron a Israel. ¿Qué dijo que son 2 propósitos para que seamos edificados como una casa espiritual, este templo? Miren, en el versículo 5, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este es un gran concepto. Es alucinante y solo se vuelve más sorprendente a medida que seguimos leyendo. Leamos los versículos 6 al 8 ahora mismo, junto conmigo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Qué beneficios recibimos por creer en Cristo? Honor. Es el honor para aquellos que creen. ¿Cuál es la caída de aquellos que no creen? Son avergonzados. Tropiezan al desobedecer la palabra. Ahora, en los versículos 9 al 10, leeremos acerca de las calificaciones de trabajo y la descripción del trabajo de este sacerdocio, esta casa viviente construida en Cristo. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuáles son las calificaciones? Es identidad. Es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo de Dios. ¿Quién nos ha calificado con estas calificaciones? Dios lo hizo. Tú sabes la respuesta. Dios lo hizo. ¿Y cuál es el trabajo para el cual hemos sido elegidos? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos el trabajo de proclamar en nuestro sacerdocio. Aquí hay muchas alusiones al Antiguo Testamento, pero solo tengo tiempo para mencionar una de ellas. Mira hacia atrás en el versículo 10. Hay una frase en el versículo 10 que habría llegado directamente al corazón de los cristianos judíos debido a lo que recordaban del ministerio de Oseas. Veamos rápidamente de los capítulos 1 al 2 de Oseas para ver de qué se trata. Ve atrás hasta llegar a Oseas, capítulos 1 y 2. Voy a leerles todo el capítulo 1 de Oseas y luego veremos algunos versículos en la segunda mitad del capítulo 2. Aquí está el capítulo 1 de Oseas. Dios le dará a su pueblo una imagen de su amor por ellos a través de la familia de Oseas. Así que leamos Oseas 1. Dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel.
Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y Dios le dijo, ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo. Dijo Dios, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no puede medirse ni contarse. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Hay aquí una imagen, ¿puedes verla? Oseas tiene que ser una imagen viviente de vivir una realidad espiritual. Dios dice que su pueblo es como la esposa e hijos de Oseas. Su esposa, la esposa de Dios, el pueblo de su pacto, son infieles. Por traición, los hijos de Israel no reciben piedad y no son sus hijos. Pero mira, Oseas capítulo 2, versículo 1. Di a tus hermanos, tú eres mi pueblo, y a tus hermanas has recibido misericordia. Algo realmente sorprendente se acerca. Dios va a rescatar a su pueblo rebelde. Salta al capítulo 2, a los versículos 16 al 23, para ver cómo es que Dios va a hacer eso. Así que en el capítulo 2, versículo 16, dice: Y en ese día, declara el Señor, me llamarás marido mío, y ya no me llamarás Baal mío, porque quitaré los nombres de los Baales de su boca, y serán recordados por nombre no más. Y haré para ellos un pacto ese día con las bestias del campo, las aves de los cielos y los reptiles de la tierra, y aboliré el arco, la espada y la guerra de la tierra, y haré que te acuestes con seguridad, y te comprometeré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en amor firme y en misericordia. Te desposaré con fidelidad y conocerás al Señor. Y en ese día responderé, declara el Señor. Responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al grano, el vino, el aceite, y ellos responderán a Jezreel, y la sembraré para mí en la tierra. Y tendré piedad de indigna de compasión, y le diré a pueblo ajeno, tú eres mi gente, y él dirá, tú eres mi Dios. Hay un Dios como nuestro Dios, perdonar el pecado y tener misericordia de sus enemigos. Puedes ver, tú ves lo que Dios ha hecho por nosotros. Una vez no fuimos un pueblo, pero ahora somos el pueblo de Dios. No habíamos recibido misericordia, pero ahora sí hemos recibido misericordia. Entendemos que debemos vernos a nosotros mismos como parte del pueblo escogido restaurado de Dios en los últimos días. A través de nosotros, Jesús está cumpliendo todo lo que se prometió con respecto a la nueva creación, el sacerdocio, el papel real que la nación de Israel tenía entre las naciones, la nueva creación, el templo y la morada de Dios. Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Somos parte de algo mucho más grande de lo que nuestras mentes pueden comprender. ¿Cómo no podemos proclamar las excelencias del que nos llamó de la oscuridad a su maravillosa luz? Como dice Pedro, debemos conectar nuestra fe con nuestra vida cotidiana. Cuando nos vemos a la luz de quién Dios nos ha hecho para ser, un reino de sacerdotes y una nación santa, entonces entendemos cómo debemos vivir, trabajar, servir y ser madre y discipular a la luz de la eternidad. Nacemos de nuevo en Cristo y Él nos convierte en sacerdotes. Entonces su espíritu equipa a aquellos en este sacerdocio multiétnico, multicolor y sagrado con diversos dones, cada miembro equipado para servir al cuerpo de Cristo. Y esto tiene todo que ver con nuestra misión de ser madres. ¿Puedes verlo? Hablando de ver y partes del cuerpo, si vieras un pie parado, solo, ¿qué te gustaría saber? ¿Dónde está el resto del cuerpo? Entonces también, si vemos a un cristiano de pie, solo tratando de hacer su trabajo, deberíamos saber dónde está el resto del cuerpo.
Somos miembros unos de otros. Necesitamos estar unidos a un cuerpo local de Cristo, una iglesia, juntos. No podemos hacer discípulos nosotros solos. Nuestro trabajo sacerdotal es de naturaleza corporativa. Nos necesitamos todos, prácticamente hablando en nuestro ministerio cotidiano de la maternidad y aún más para nuestro testimonio al mundo. Nuestro trabajo de crianza es nuestra responsabilidad sacerdotal y profética. Dios le ha dado un propósito, desde cambiarle el pañal al bebé que necesita estar limpio hasta convencer a un vecino de que resista la tentación de caer en pecado. No hay nada secular en ninguna obra que Dios llama a su sacerdocio real para hacer en el mundo. Dios es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Nuestra maternidad sacerdotal y misionera facilita nuestro mensaje profético al mundo. Reconciliarse con Dios a través de Jesucristo. Ese es nuestro mensaje. Nuestro privilegio entonces es realizar nuestra obra sacerdotal de una manera que honre a Cristo. Seguimos su patrón, confiamos en sus promesas y nutrimos a otros a través de la fuerza que Él provee. Por el bien de nuestro propio crecimiento personal, por la salud de nuestra familia, por la salud de la iglesia y nuestra participación en la misión de Dios en el mundo. Así que en este momento con tu grupo, toma unos minutos ahora mismo en meditación silenciosa y oración, pensando en este pasaje en 1 de Pedro 2 y Oseas capítulos 1 y 2. Tienen que activar el audio, porque yo se los quito para ver el video. Bueno, ese era el video de esta semana. Eh, si quieren, bueno, comencemos a ver cómo nos fue con el trabajo de la semana. Comenzamos en la página 46, ¿verdad? Era lo que- ¿Cómo? ¿Alguna que quisiera compartir algo que les llamó la atención de este primer día, tal vez? Todas están silenciadas, ¿verdad? Por aquello. No sé si alguna. Literalmente estamos silenciadas. Sí, sí, sí. Bueno, el día 1, básicamente hablo de lo que les contaba. Se leyó Génesis 2:15, que fue la tarea que Dios le dio a Adán y a Eva, que era cultivar y cuidar el jardín, ¿verdad? Vimos que Dios caminó entre su pueblo y habitó con ellos en comunión hasta que ellos se pecaron, ¿verdad? Y ya vino lo que es la caída. Ahí hay una Rebeca. pregunta donde dice repasar, que dice, ¿cómo frustra el pecado tu Ajá. labor como madre? Alguien Ujú. dijo Rebeca por ahí antes de que cuando yo hablé. Yo fui. Marta. Sí, Marta, Sí. adelante. Yo pienso que aquí desde Génesis 1 ya el Señor le está dando al ser humano una función, ¿verdad? Manda a Adán a labrar y a guardar el huerto. Yo pienso que desde ahí ya el Señor dice, bueno, el ser humano va o tiene ya una función desde ahí. Y conforme nos vamos adentrando en las otras lecciones, vemos cómo el Señor nos va enviando a servir, ¿verdad? A funcionar en su reino. Ujú.
Sí, así es. Como también podemos ver cómo Dios no abandona al hombre, sino que a través de las generaciones Él va cumpliendo su pacto. Él va cumpliendo su pacto hasta llegar a este punto donde ya somos iglesia y como iglesia Él nos manda a cumplir esta parte, ¿verdad? De ser portadoras de su imagen y al ser portadoras somos el templo de Dios en el cual se lleva a cabo sacrificios. Entonces yo me ponía a relacionarlo. Si soy madre, muchas veces mi vida de madre tiene sacrificios, ¿verdad? Y esos sacrificios o esas cosas que yo puedo hacer que en alguna medida se vuelven sacrificio, tienen que ser para la alabanza y gloria de Él. ¿Y cómo lo hacemos? Solamente cuando tenemos nuestra mirada puesta en Él y no tanto en las personas, no tanto en lo que nos rodea, en el sentido de no estoy haciendo las cosas para agradar al hombre, tengo que hacerlas para agradar a Dios. Porque en el momento en que las hacemos para agradar al hombre, nuestra misma función como mamás se pierde, porque es difícil recibir recompensas, agradecimientos, sobre todo cuando los niños están pequeños, ¿verdad? Que no entienden. Entonces, eso que Jesús nos enseñó en ese sacrificio que él hizo, donde él lo dio todo por amor, es parte de nuestro ministerio como madres, donde nos tenemos que dar todo por amor a él primeramente y luego por amor a todos los que están aquí en la tierra. Y eso va a hacer que no estropeemos lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Ujú. Sí, hermanas, yo entendí, como decía la hermana, que a través de Génesis, en la creación del Señor y la creación de Adán y Eva, Dios ya tenía planeado que Dios nos creó con esa misión de trabajo para su reino, de llevar su misión como madres, de trabajar para Él, para glorificarlo a Él, ¿verdad? Y cuando dice en Génesis 1:28-26, donde hay una parte donde dice, recordamos que Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y nos dio dominio sobre la tierra y el mandato de multiplicar, ¿verdad? Y llevar la misión al mundo a través de nuestros hijos, nuestra familia, pero eso solamente va a ser a través de Cristo. Yo entendí eso, que Dios nos mandó al trabajar. Ya el Señor nos planeó, nos creó a Adán y Eva para allá el trabajo que Dios ya tenía encomendado para nosotros. Y toda la generación que Dios ya habló a Abraham, a Moisés, tenía un propósito de llevar ese trabajo a su reino. Ujú, Sí. ujú. Pero hay una segunda pregunta y dice, ¿estás segura Ajá. de que Dios está contigo en tu maternidad? No sé si alguna quiere. Perdón, Paz, que yo quería comentar sobre esa pregunta que usted hacía de cómo frustra el pecado nuestra labor como madre. Ujú. Primeramente, buenas noches. Buenas noches. Que yo pensaba que era ya en todo, ¿verdad? O sea, ya nunca más las cosas volvieron a ser igual, ¿verdad? Desde que ya está el pecado y nacimos con pecado. Entonces, yo lo veía como esa lucha constante entre el espíritu y la carne y que nos lleva como a esa inconstancia o esos cambios, no sé, yo lo veo como de humor o temperamento, ¿verdad? Que a veces estamos bien, tranquilas y de repente pasa algo y rapidito se nos cae todo, ¿verdad? Entonces es esa constante lucha y, y me llamaba la atención de ese capítulo 1, esa pregunta, digamos que las cosas, digamos, ya no se nos presentan tan fácil y estamos en esa constante lucha, ¿verdad? Y no podemos dejar, digamos, que sea la carne la que domine, sino buscar las cosas de Dios, ¿verdad? Su palabra para alimentar el espíritu, porque si no, no podríamos, se nos hace aún más difícil, digamos, ese proceso. Ujú. Por ahí, bueno, en el día 2 decía que Dios no tiene un plan B. Por ahí yo subrayaba, Dios conoce la insatisfacción y el descontento inherentes a nuestra humanidad pecadora, y aún así Él tiene compasión de nosotras.
Él se complace en ser glorificado a través de nosotras, incluso cuando no estamos complacidas de ser como nos hizo o de vivirlas en las circunstancias que Él ha orquestado. Ujú. Y ahí es donde cabe porque esa pregunta que decía ahí, ¿estás segura de que Dios está contigo en tu maternidad? ¿Y qué diferencia haría hoy si estuvieras absolutamente segura, sin duda alguna, de que Dios está contigo cuando haces discípulos en tu hogar, en tu vecindario y en el mundo? ¿Quién quiere contestar? Yo no sé si lo tengo, sí lo tengo aprendido. Ujú. Me parece que es un tema muy lindo porque en nuestra naturaleza pecaminosa le achacamos a los demás errores o culpas que son de nosotras y que no queremos aceptar. Y por lo general, cuando uno tiene niños pequeños y todo, y el esposo está fuera mucho tiempo y no ayuda mucho con las faenas de la casa y todo, pues tendemos a estar en una discusión de ese rol de cuidado que se le deja y se le carga a la mujer y que es muy agotador en las primeras etapas de la crianza del hijo, ¿verdad? Entonces, en esta parte me pareció muy interesante el ver cómo Dios tiene cuidado de eso y dice en una parte que la maternidad es un regalo que una tiene que aceptarlo de esa manera y tiene que verlo como eso, como una función, como una misión que nos atañe a nosotras netamente. No es que el papá no va a participar en ese proceso, de hecho que tiene que hacerlo, pero ya no es algo que a mí como mamá me toca reclamar, ¿verdad? Sino que es asumir mi responsabilidad y verlo de esta manera, verlo como un regalo, como algo precioso, como un tesoro que Dios le confía a la mujer. Y en esa parte me gustó mucho cómo ella lo presenta, ¿verdad? Y cómo la palabra también lo refuerza. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo frustran nuestros pensamientos, nuestra responsabilidad de madres, el hecho de que a veces nos sentimos agotadas, agobiadas y no lo vemos como eso, como un tesoro, como un regalo? Pues creo que sí, el cansancio y la responsabilidad nos ha tocado a todas también ver esa parte y por qué no expresarlo. Creo que es parte de nuestro proceso también de crecimientos como mamá y que quizá ahora ya uno lo ve con una sabiduría y con una experiencia diferente a las primeras etapas de cuando teníamos nuestros niños pequeños. Tal vez las mamás jóvenes lo están viviendo, ya nosotras pasamos por esa parte, ¿verdad? Y lo vemos realmente como algo precioso y algo lindo. Otra cosa es el sacerdocio. Yo siempre pensé que el sacerdocio era netamente para el hombre. Nunca lo había visto de la manera tan linda como lo presenta aquí, en donde sí, ya viendo la palabra y sobre todo ya estudiándola, es para hombre y mujer, indistintamente, es una función que nos atañe a nosotros y que la debemos llevar complacidas de que el Señor tenga esa misericordia y ese amor con nosotras y nos dé esa posibilidad también de ser sacerdotes o sacerdotisas en nuestro propio hogar para llevar a esos hijos, a esos discípulos a los pies de Cristo, que es la función nuestra primordial. Eso fue una de las cosas que a mí me impresionó, Isa, Ajá. porque incluso había una pregunta al principio, vamos a ver si me la encuentro, donde decía en el trabajo en uno, dice, ¿cuáles son algunos ejemplos de sacerdocios formales o funcionales que ves en tu comunidad, en tu cultura? Y Uh-huh. bueno, ahí yo, además de otras cosas, puse así, yo consideraba que el sacerdocio debería recaer sobre el varón Ajá. y conforme
fui adentrándome en eso, pues también Ujú, me ujú, impresionó, ujú. porque nunca había visto la palabra desde esa manera, desde esa perspectiva, que Correcto. todos, como incluso decía esta señora ahora en el video, que todo cristiano es un sacerdote de tiempo completo. Correcto. Qué Entonces yo decía, lindo, ¿verdad? mira, que, Ujú. Interesante. yo no sé, como que me abrió los ojos a otra perspectiva y yo dije, mira, qué increíble todo esto. Qué privilegio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ujú, Tal vez es porque a veces se confunde lo que, por una frase que hay en el Antiguo Testamento donde dice que yo me suscitaré un sacerdote fiel y ubicamos al hombre ahí, pero el hombre ujú. lo que es llamado es a ser cabeza del hogar. No dice que sacerdote, sino que todos nosotros somos pueblo escogido por Dios, linaje escogido, nación Ujú, santa, ujú. Ujú. real sacerdote. Todos los que Ujú. hemos sido creyentes, los que creemos en Cristo, los que hemos aceptado el Evangelio en nuestro corazón, somos llamados a ser esos sacerdotes, ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, pero Es uno que lee la a uno, palabra, perdón. Ajá, ajá, que a unos, bueno, yo hablo por mí, ¿verdad? Porque siempre he escuchado que el hombre es el sacerdote del hogar, ajá. que el Es cabeza. sacerdocio del hogar recae sobre el hombre. Entonces, como Ujú. que tenía eso muy arraigado Ujú. yo y ahora al estudiar todo esto en estas palabras que hemos estudiado, pues se me abrió una perspectiva, Ah, una ah, visión muy diferente a lo que yo traía. Gloria a Dios, sí. ujú. Sí, nos fue revelado. Pudimos internalizar ese pasaje que lo habíamos visto desde otra perspectiva, Exactamente. totalmente. Y tantos Exacto. pasajes que uno, Ujú, bueno, yo, ujú. ¿verdad? Había visto desde otra perspectiva. Correcto. A mí, digamos, Ahí me en el llamó la capítulo, atención. Sí, perdón, adelante, adelante. No, no, el adelante, capi- adelante. en el capítulo 2 a mí me llamó mucho la atención que dice, Dios no tiene un plan B. Ujú, Y en la parte de abajo dice, Él se complace en ser glorificado a través de nosotras, incluso cuando no estamos complacidas de ser como nos hizo o de vivir en las circunstancias que Él nos ha orquestado. Me llamó mucho la atención esa parte porque sí, nosotras como mujeres somos bien quejoncitas a ratos, ¿verdad? Y estamos diciendo, ay no, mejor no tuviera chiquitos, mejor estuviera estudiando, mejor estuviera... Y no es así. Si el Señor tenía ese plan para nuestras vidas es porque Él tenía un propósito para la vida de nosotros. Me llamó la atención eso, que el Señor no tiene planes B, solo planes A tiene. Solo un plan Así es, y lo va a cumplir. Nos guste o no. Amén. así es. Ujú. Ujú. En la ¿Verdad? pregunta que nos hacía la pastora, si estamos seguras de que Dios está con nosotros en la maternidad, le voy a leer mi respuesta, porque sí me impactó bastante esta pregunta. Bueno, ciertamente a veces dudamos de lo que hacemos, de si tomamos buenas decisiones, de si estamos haciendo las cosas bien. Si tuviera la convicción absoluta de que estoy precisamente donde Dios me puso, que Él me capacita, que me ayuda en mi hogar y en mi trabajo, dejaría de lado toda angustia, todo estrés o incertidumbre que a veces me inunda. Es maravilloso detenerse a pensar que todo está bajo su control, que Él está conmigo en cada momento y que la maternidad que ejerzo está en sus manos. Amén. 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 Yes. Está lindo. Ujú. Ujú. Definitivamente esa dependencia de Dios, ¿verdad? A eso es lo que nos lleva a la maternidad, Ujú. a depender de Dios, a poner la mirada en Él y a creer que Él es el que va a hacer, porque nosotros no podemos cambiar ni siquiera a nuestros hijos. Cada uno, si los miramos, vienen con su carácter, con sus formas de ser, ¿verdad? Que usted dice a veces, y ay, pero no son hermanos y son tan diferentes, ¿verdad? Pero sin embargo, eso a veces nos frustra porque tal vez un hijo hace, digamos, yo he entendido que tengo uno de mis hijos que él recibe amor si yo estoy escuchando lo que él dice, lo que él estaba hablando. Esa es la forma en cómo yo le puedo demostrar amor. Entonces yo he entendido eso. Pero hay otro que no, otro que sí es pegajoso, que le gusta abrazar, que le gusta que yo lo abrace, que le gusta, me explico. Entonces son diferentes y a veces eso nos frustra.
Nos frustra porque creemos que podemos tratar a todos por igual. Y esa dependencia de Dios, hacia Dios, a su espíritu que nos ayuda, es lo único que nos puede sostener en este tiempo. Ustedes con con hijos pequeños o nosotras con hijos grandes, porque vamos a seguir siendo mamás. Estén grandes, seamos abuelas, también somos mamás. Entonces, esa dependencia absoluta con Dios, de que Señor, ayúdame, de que Señor, pongo la mirada en ti. Yo les decía hoy a las chiquillas que estábamos orando, Pedro caminó sobre aguas y las aguas no estaban mansas, estaban bravísimas, ¿verdad? Y él caminó sobre esas aguas y lo pudo hacer mientras no quitó la mirada de Jesús. Y eso es lo que a veces nosotras como mamás nos frustra mucho. Y quitamos la mirada de Jesús porque creemos que es en nuestras fuerzas, que somos nosotras, y ni siquiera nosotros podemos cambiar el corazón de nuestros hijos. Podemos ayudarlos a que ellos sean mejores, a que ellos sean diferentes, más intencionales, puedan dominar ciertas cosas. Solo Dios los cambia, solo Dios los transforma. Amén. Y ahí Amén. eso nos lleva a depender en oración constante para con el Señor. Sí. Hola, ¿puedo decir algo? Hola. Sí, claro, claro. Sí, Ok. así, claro. Vea, es que de hecho, todo este trabajo a mí me gustó muchísimo, porque aprendí un montón, yo, y qué lindo es tan abundante, pero estaba revisando ahora esto que me llamó mucho la atención, está en la lección la página 55, la sesión 3. Dice, Dios nos alimenta con pan del cielo y agua de las rocas, pero no estamos contentas a menos que tengamos lo que sea que tengan otras personas. Nuestros corazones necesitan renovación. Y luego en la 57 dice, debido a que Dios siempre cumple sus promesas y esta promesa aborda nuestra profunda necesidad de renovación espiritual permanente, podemos tener esperanza para el mañana y gracia para el día de hoy. O sea, yo lo que miro es que resume todo lo que han estado comentando, que definitivamente nosotros como humanos siempre vamos a estar viendo lo del otro, que si estuviera en esta otra posición, porque esa es nuestra naturaleza. Por eso es que nuestro corazón, nuestra necesidad es ser renovada espiritualmente. Nuestro corazón debe ser espiritualmente y permanentemente debemos de estar siendo renovadas, porque podemos contar la esperanza, pero la gracia para el día de hoy. O sea, es vivir un día a la vez con la gracia y la ayuda del Señor, porque solas no podemos, porque entendemos que nuestra naturaleza siempre es pecaminosa. Porque los de Israel, lo que decía aquí, recuerda que el de Israel en el Éxodo 19:6, que ellos no podían, no lograron por el pecado, por la iniquidad, no lo lograron. Pero el Señor ya tenía ese plan perfecto, ese plan A, donde nos llevaría, nosotros nos unimos con ellos en este momento, nos llevaría a ser un reino de reyes y sacerdotes, entendiendo que venimos de una condición de pecado, ¿verdad? Eso a mí me gustó y hay muchas cosas muy lindas, por ejemplo, cuando habla en Apocalipsis, también ya en el otro, en el día 4, es muy lindo todo, ver la gracia, la misericordia de Dios sobre nuestras vidas y que nos ha llamado, nos ha escogido para ser reyes y sacerdotes, incluso para gobernar en la tierra. Eso para mí, wow, definitivamente la misión que tenemos, cómo es necesario que nos sea revelado y que sea renovado nuestro espíritu para entender la misión, las dimensiones de la misión que Dios nos ha dado y el privilegio de esa gracia futura, de esa eternidad que ha planeado para nosotros y esos discípulos que ni siquiera sabemos que estamos formando muchas veces, porque los que han de venir y los que ya han pasado, pues ahí Dios sabrá en qué momento nos revela toda su obra en nuestras vidas. Entonces esto es así como de aprender y aprender todos los días, ¿verdad? Y con gente, por eso es como de repasar constantemente, me parece a mí. Ese era mi aporte. Muy bien. Por ahí también habla la cita esta de Deuteronomio 6, del 5 al 7,
Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en la casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y luego nos dice que brinquemos a Deuteronomio 30. Esa parte a mí me gustó mucho. Este es lindo. 36. Sí, yo se lo apunté aparte. El Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma y así tengas vida, ¿verdad? Que al principio suena como que muy, como que fueran mis fuerzas, ¿verdad? Pero ya después el Señor promete que Él va a circuncidar nuestro corazón para que lo podamos amar. Digamos, por nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Pero lo lindo es que ya después, más adelante en Deuteronomio, es una promesa de Él, que Él lo hace, Él trabaja en nuestro corazón y solo así podemos cumplir ese mandato, ¿verdad? Amar al Señor, porque primero hay un trabajo de Él en nosotros, porque solo por gracia, ¿verdad? No podemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, si es que Él no primero trabaja en nuestro corazón, circuncida nuestro corazón. En la parte también que dice de Deuteronomio 6:7, ahí en el paso 4, dice, con la ley de Dios ahora escrita en nuestros corazones nuevos y circuncidados, no solo tenemos un conocimiento salvador de Dios por su gracia, sino que también todas poseemos una función designada para transmitir estas buenas nuevas a otros a través del Evangelio, el discipulado y las misiones. Es parte también de lo que el Señor nos está diciendo, que con un corazón nuevo. Amén. Y ya en la última parte, en el último día, ya vimos lo de Apocalipsis, ¿verdad? Que fue lo que mamá me tocó, comenzando en Jerusalén hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Que por ahí creo que había una pregunta también de algo así. Que es una visión, que es algo universal, ¿verdad? Que comienza en casa y se va extendiendo. Ese último día fue un... Ese último día había una pregunta que decía, ¿cómo puede esta esperanza, o sea, la esperanza que él venía hablando, de Daniel, dice, En la página 61. en la página 61, sí. ¿Cómo puede estar esta esperanza particular, globalizar la forma en que ves tu ministerio de ser madre? ¿Logras ver cómo el trabajo que haces tiene potencial para impactar el mundo? Wow, y uno se detiene y piensa eso, ¿verdad? Hacer que el presente plan de Dios que ha venido sobre la historia, porque si leemos Antiguo Testamento, venimos al Nuevo, todo se trata de Cristo, todo se trata de su plan perfecto, del Evangelio, ¿verdad? Entonces, que nuestra vida, como madres sea eso, vivir el Evangelio y que nuestros hijos puedan ver el Evangelio en nosotras, ¿verdad? Y que Él es poderoso para cumplir su plan y para, como decía Rebe, para renovar esos corazones, que no se trata de lo que nosotras podemos hacer, se trata de lo que Él es poderoso para hacer. Y me llamaba tanto la atención cuando nos pone a leer Apocalipsis, nos pone a leer Daniel y todos esos, donde habla de ese poder tan grande que tiene Dios, que tiene Jesús, donde Él fue, ¿verdad? Está en lo sumo, y Él nos ha hecho nosotros su templo y nosotras somos sus hijas. Entonces, ¿qué temor tenemos si Él está con nosotras y si Él es el que cumple el plan, no nosotras? Nosotras somos instrumentos, Él nos va a seguir usando como a Él le plazca, pero el que hace el plan, el que cambia vidas, el que renueva, es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, como madres tenemos un gran potencial, que es enseñar el Evangelio no solo a nuestros hijos, a los vecinos, a todo el mundo, ¿verdad? Y eso es una forma de misionar, cosa que yo nunca lo había visto así, ¿verdad? Yo también, nunca lo he Sí. visto así. Yo tenía el concepto, pero
yo tenía el concepto de que misiones era, mientras estemos orando por los misioneros, ofrendando por los misioneros y los que son enviados. Ese era mi concepto, vea qué concepto más, ¿verdad? Más chiquitito tenía. Pero entender que las misiones empieza en mi casa, wow, y todo el entorno, todo el poder que tiene eso, yo, uy, Señor, qué misericordia tan grande, Dios mío. Sí, sí, hermana, así es. Yo entendí, perdón, Sí, sí, cuando yo adelante. empecé a leer Génesis, que uno está empezando a leer Génesis, ahí es donde pude entender cómo Dios tenía ese plan de la creación, de toda su creación, y pudo crear a Adán y Eva para esa misión de trabajo. Dios, del momento que él creó a Adán y Eva, le dijo, trabajen en mi reino, y eso fue la misión que nos envió a nosotras como madres en su reino. Eso es lo que yo entendí. Entonces, ahora de todo lo que estamos hablando, digo, qué hermoso saber que Dios nos, nos creó con un propósito, y ese propósito es seguir la misión que Dios dio en la creación a Adán y Eva, seguir ese plan, pero es a través de seguir muriendo todos los días, ¿verdad? Seguir muriendo en mi debilidad, en las cosas que corremos como madres, nos preocupamos, estamos corriendo, a veces nos ponemos tan tensas, pero tenemos que depositar todas esas cargas en el Señor, porque Él ya tiene el plan. Y a veces nos tratamos de olvidar, porque el mundo a veces nos envuelve en las cosas de preocupaciones, pero a través de todo esto, como uno aprende que Dios es misericordia, como fue cuando habló de Oseas, cuando Israel, a pesar que era un pueblo pecador, que amaba a otros dioses, Dios lo seguía amando a pesar de todo. Entonces digo, qué hermoso es Dios. Amén. Ujú, Amén. ujú. Allí Ok. mismo en la sesión 3, ¿te puedo interrumpir? Sí. Sí, claro, adelante. Es cuando viene ahí hablando de la tarea que tenía que hacer Adán y ¿verdad? De lo que venimos comentando como sacerdotes y esto. Pero en la última parte de la hoja 55, cuando dice que, la verdad, que nos arrepintamos, que tomemos un tiempo para evaluar y, ¿verdad? Y pedirle perdón al Señor, ella dice que esa realidad de la que igual viene hablando, que no hacemos todo lo que queremos, lo que Dios quiere, y que, bueno, nos confronta con el pecado. Y ella dice que esta es una realidad que nosotros, nuestros hijos y nuestros vecinos enfrentamos, que separadas de la gracia salvadora de Dios, somos propensas a alejarnos de Él. Y en algún otro lugar por aquí adelante está hablando de que no tenemos, de lo que hablaba la pastora, no tenemos poder para salvar a nuestros hijos, a nuestros amigos o a los incrédulos, ¿verdad? Y esa es como la misión que nos corresponde dentro de lo que Dios demanda de nosotros, que sirvamos como sacerdotes a otros, que llevemos el mensaje, que seamos gente que podamos servir como le correspondía a los sacerdotes que nombraron allí en el Antiguo Testamento. Entonces, que somos como incapaces de verdad o impotentes de salvar a nadie. Nosotros no tenemos ese poder, pero entonces nos obligamos a invocar a aquel que sí, que es el Todopoderoso, que Él puede hacerlo. Y es por eso que nosotros debemos como orar y clamar. Nuestros hijos son parte de la gente de la misión, nuestros descendientes, nietos, ¿verdad? Y también nuestros amigos y también la gente que no conoce al Señor. Entonces, todo ese texto y todo lo que estamos viendo como que nos enseña, nos dirige como al objetivo de Dios, de que el mundo conozca quién es Él y reciban salvación. Entonces, esa parte me ha impactado porque, al igual que misiones en las que estamos, es eso a lo que apunta, pero lo trae más a nuestro entorno más chiquito, ¿verdad? A la casa, como decía aquí nuestra hermana, que pensaba que misiones era solo eso de orar y ofrendar por los misioneros, pero que aquí nos confronta y nos dice que misiones es eso, desde los niños nuestros a lo que
fuimos llamados y nos dieron oportunidad de enseñar, y también a todo el resto, y que no somos nosotros quienes lo podemos salvar, por mucho que los amemos. Y así es que dependemos de Dios, y creo que debemos orar y clamar a Dios para que en nuestros corazones surja esta pasión por los que no lo conocen. Rebeca, Sí. hay una cosa muy bonita que también a mí me llamó mucho la atención, que fue con respecto al templo, ¿verdad? Todo lo que el Señor mandó al pueblo de Israel cuando estaban en Egipto, ¿verdad? En el desierto, a hacer, y sobre todo a los sacerdotes, ¿verdad? Que era la misión de ellos. Pero hay una parte aquí en el día 4 que hablaba de la diferencia entre el pacto mosaico y el nuevo pacto. Entonces, algo muy lindo es que tenemos que recordar que nosotros en este momento somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que la presencia de Dios habita en nosotros. Y hay una parte muy linda que ella dijo, la autora del libro, donde dice: así es como he reformulado Jeremías 31, 31, 34 para enseñarles el concepto del nuevo pacto a mis hijos y a mis vecinos no creyentes. Eso está en la página 58. En el último párrafo dice: Dios hizo un nuevo pacto en el que nuestros pecados son borrados de su memoria y nos da nuevos corazones que estén inclinados a amarlo, porque su espíritu vive en nosotros. Entonces yo dije, qué bonito, qué fácil para explicarlo a una persona no creyente o a un niño pequeño, ¿verdad? Eso me llamó mucho la atención, recordando que nosotros en este momento somos parte del nuevo pacto, que somos esas personas en las que Dios circuncidó el corazón y nos hizo nuevas criaturas. También, bueno, por ahí dice Juan 16, 14, no venía ahí, pero hablando Jesús del Espíritu Santo, dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Entonces, digamos, las últimas 3 preguntas de la página 63, en que habla de los sacrificios, de las tentaciones y el sufrimiento en cuanto al servicio y nuestra maternidad. Yo en la primera puse que su espíritu nos capacita, en la otra, su espíritu nos reviste de poder, y en la otra es por su espíritu que recibimos consuelo. Entonces, ahora que hablaba Marta, y al final, bueno, que somos templo del Espíritu Santo, por ahí yo anoté leyendo esta cita: si bien el Espíritu está para ayudarnos a traer gloria al Hijo y al Padre, no para traernos gloria a nosotros. Pero que al final la función del Espíritu Santo es ayudarnos a nosotros, pero para glorificar al Hijo, ¿verdad? Eso a mí Amén, amén. me habló mucho, me gustó mucho eso, el Espíritu Santo que habita en nosotros, y es al final el que se encarga de ayudarnos para poder nosotros glorificar a Jesús, pero a través del Espíritu. Eso a mí me gustó mucho. Y pasando al video, ya los 10 minutitos que nos quedan, ¿cómo le fue con el video? Lo hizo como más despacio esta vez, ¿verdad? Me pareció. Sí. Para hablar. Ella utilizó muchas frases muy lindas, muy, muy hermosas, bueno, que fue algunas que logré escribir. Con solo esto todavía no estamos en casa. Cristo es el que salva. Ahora somos su pueblo. Definitivamente todavía no estamos en casa. Entonces estamos caminando en este proceso donde el Señor, el Espíritu Santo, es el que nos ayuda y nos consuela para glorificarlo a Él en todas nuestras acciones. Yo anoté ahí en los versículos de la primera de Pedro, en el 2, 9, 10, que ella dijo que nuestra identidad es ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Qué bonito, ¿verdad? Eso, saber que tenemos esa identidad en Cristo. Sí, sí. Y nos da identidad y propósito también, ¿verdad? En Oseas 1, del 1 al 11, que él habla sobre que somos su esposa, la esposa.
Eso me llamó también mucho la Ujú. atención. Sí, sí. Y en Primera de Pedro, en donde habla en Primera de Pedro 2, que habla de las dos comisiones, sacerdocio santo y casa espiritual, ahora que estamos hablando Ujú, de que el Espíritu ujú. Santo mora en nosotros. Qué linda esta imagen de ser una casa espiritual, ¿no? Un sacerdocio santo también, un linaje escogido, un pueblo santo. Pueblo escogido. Qué hermoso por eso, Dios. ¿verdad? Yo anoté una frase que decía, todo cristiano es un sacerdote a tiempo completo. Ajá, Ujú, qué ujú. bueno. No tenemos vacaciones, algunas en nuestro diario vivir Nuestro quisiéramos, rol. ¿verdad? A veces darnos esos tiempos, pero tenemos que entender que somos llamadas con nuestro servicio, primero en nuestra casa, Ujú, a mostrar a través de lo que nosotros somos y de ese servicio que estamos dando, proclamar las virtudes de aquel, ¿verdad?, que nos llamó y que nos dio esa salvación y por lo que nosotros o nuestros hijos y nuestra familia y vecinos y todos ven en nosotros que puedan conocerlo, que puedan amarlo, que ujú. puedan llegar a servirlo, pero sobre todo que puedan hacerlo su Salvador también. Pero qué gran responsabilidad, ¿verdad? El entender eso, y es todo el tiempo, a tiempo completo. Así es. Eso me llamó mucho la atención. Yo creo que doña Nelly tenía la manita levantada antes. Ya no está, pero la tenía. No vi yo, manitas. Hay al Sí, final también del video algo que ella dijo que es muy lindo también, que dice que Jesús está cumpliendo a través de nosotros todo lo prometido. Dice, nacemos de nuevo en Cristo y Él nos equipa como sus sacerdotes. Ujú. Buenas noches. Yo agregué por ahí también una frase que ella mencionó casi al final, que dice que no hay nada secular. Digamos, a veces uno toma a menos cosas, ahí mencionaba, ¿verdad? Cambiar un pañal, Ujú, atender ujú. un berrinche, cosas así. Uno a veces las toma como si no fueran tan valiosas, pero todo eso es un canal para formar o para, como ahí decía, proclamar las obras maravillosas de Dios, ¿verdad? Entonces, de pronto uno dice, oye, es que no tengo tiempo tal vez para involucrarme en cosas de la iglesia o etcétera, pero todo eso es parte del canal o de lo que uno está utilizando o de lo que está formando para Dios, ¿verdad? O para trabajar en su ministerio. Amén. Así es. Amén. También Nelly, ahora sí le veo la manita. una de las cosas que también me llamó la atención que dijo al final es que nosotros tenemos que ser un pueblo, o sea, que tenemos que estar unidos, unidos para poder salir adelante en ese sacerdocio, porque solas no podemos tampoco. Ujú. Nelly, ahora sí veo la manita Ah, levantada. sí. Ahora sí yo. Ahora sí. Sí, me llamó mucho en la carta de Pedro, donde dice que Él nos rescató, nos eligió y nos perfeccionó por medio del sacrificio de la cruz de Cristo, ¿verdad? Ella lo dijo en el video y también lo de Oseas, que en el capítulo 1 habla de una iglesia infiel, de un pueblo infiel, ¿verdad? Ujú. Pero en el capítulo 2 habla de que Él perdonó a ese pueblo malo. Bueno, este pueblo somos todos, ¿verdad? En la iglesia y todo. Que Él tuvo misericordia de un pueblo malo, pecador. Entonces me llama tanto la atención eso, ¿verdad? Que Oseas lo profetiza antes y después con Cristo se cumple, ¿verdad? Con ese sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Él vino a rescatarnos. Nosotros éramos ese pueblo infiel que habló el profeta Oseas, Ujú. ¿verdad? Y que Dios tuvo misericordia. Y ya cuando Jesús vino por medio de su sacrificio, dice que Él nos hizo a nosotros. Dice que Él nos eligió. Un Dios fiel eligiendo a un pueblo infiel, enviando a su Hijo Jesús en sacrificio para que nosotros
pues fuéramos perfeccionando nuestras vidas. Él tuvo misericordia de nosotros, nos hizo ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Él, ¿verdad? No porque nosotros hayamos elegido amar a Dios, no, nosotros no lo elegimos, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero en su gran misericordia ahora podemos estar aquí estudiando la palabra del Señor, aprendiendo más de Él, para llevar a esas generaciones, ¿verdad? Y que Dios pues nos ayude a poder nosotros compartir ese evangelio y que muchas personas lo reciban y sean edificadas. Esa es la fe, ¿verdad? Eso sería. Sí, así es. Bueno, por comentar, ahí seguimos platicando, pero yo creo que ya es hora de ir finalizando. Para la próxima semana, el trabajo es parecido de largo, de la página 68 a la página 85, ¿verdad? 68 a la 85. Ya nos queda solo el trabajo de esta semana y la que sí, nada más. Quedan 2 semanas más, entonces, para que lo tengan en cuenta. Yo quería contarles también, bueno, hace poquito salió un libro ya saliendo del tema, se llama Crianza Bíblica, se lo voy a enseñar, es este. Yo ese libro lo quiero leer, entonces quería invitar, yo mandé a traer 10 de estos libritos, entonces la idea mía es, bueno, es leerlo yo, apenas terminemos este estudio, y si alguna se quisiera sumar, tipo grupo de lectura, digamos, entonces pues sería mucha bendición leerlo juntas, ¿verdad? Solo son 10 libritos, y ahí podemos compartir y leerlo juntas. Yo se los dejaría en 5,000, si alguna está interesada, nada más me escribir ahí por WhatsApp. Pero básicamente es un libro de texto normal. Al final lo que tiene son unas preguntas, evaluemos nuestra crianza, como algunas preguntas como para tipo meditar. La idea mía leerlo en 2 meses, es 158 páginas. Es del pastor Héctor Salcedo de la IBI, de la Iglesia Bautista Internacional. Y nada más para hacerles ese comentario, la que quiera leer 5,000 colones y hacemos un grupo de lectura. Muy cómodo, sí. Y si hay más de 10, aquí tengo otro también que podemos hacerlo también, se llama Maternidad Redimida, que también es muy bonito, ¿verdad? Si se llena el cupo de los 10, entonces hacemos doble y hacemos Maternidad Redimida también. Mientras unos hacen uno, otros hacemos otro. Entonces hay cualquier cosa, el comercial, cualquier cosa ahí me escriben. Y entonces quedamos despedidas, nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere, y la tarea de las 68 a la 85. 85. 85. ¿Vale? Entonces nos vemos, si Dios lo permite, el próximo miércoles. Buenas noches y muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas Buenas noches, gracias. Bendiga, bendiciones. Bendiciones.